¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué yo estoy proponiéndote que nos cuentes alguna buena experiencia con respecto a tu vida en la iglesia? Te voy a contar por qué. Porque, como te decía, el otro día hablando, o en realidad viendo el posteo de un pastor amigo de Paraguay, me encontré con un artículo que está muy interesante y que tiene que ver con el cansancio de los pastores. Porque los pastores se cansan, ¿viste? Hace algunos, cuando comenzó la pandemia, yo hice un programa con la licenciada en psicología Valeria Zambizaga, hablando acerca del burnout parental, que es en realidad ese agotamiento, ese síndrome del quemado, se dice, de los padres. Es un término que se utiliza también para los profesionales, ¿no? Dicen, bueno, están los médicos que por todo lo que pasó en la pandemia se sienten como agotados, quemados, ¿no? Y se llama burnout, el síndrome del quemado. Pero había sido que los pastores también le pasa lo mismo. Y si no, escuchá lo que dice este estudio que fue provocado y producido por Barna Group. Dice que el número de pastores que han deseado abandonar el ministerio por problemas de estrés aumentó este año, según lo que informa este grupo, Barna Group, en Christian Today. Los pastores encuestados señalan problemas como el estrés, la soledad, las divisiones políticas y otras preocupaciones. Y hubo un aumento, dice que la cantidad ha aumentado del 29% en el 2021 al 42% en marzo de este año. O sea, hubo un crecimiento. El año pasado encuestaron, de la cantidad de pastores encuestados, el 29%, o sea, 3 de cada 10 decían, quiero abandonar, no puedo más, estoy cansado, no quiero más, ¿sí? Y cuando le preguntaban, decía, bueno, estrés, o estoy cansado de las divisiones políticas de la gente, o estoy cansado de vivir en la soledad. Pero ahora aumentó a un 42%, 4.2 de cada 10 están diciendo ya no quiero saber nada más. Los datos recopilados por el estudio en el año 2021 se tomaron entre el 22 al 27 de enero del 2021 y la encuesta tiene una muestra de 413 líderes protestantes que participaron en la línea, mientras que los datos recopilados del 10 al 16 de marzo provienen de una encuesta de 510 pastores principales protestantes, ¿no? El 56% de los pastores deseó dejar el ministerio el último año por el inmenso estrés del trabajo. O sea, encuestaron a 413 pastores, a 413 pastores en el año 2021 y en el año 2022 a 510 pastores. De esos 510, el 56%, más de la mitad, decían no quiero seguir. Y esto es una alerta. Esto realmente es preocupante. Esto es algo para prestar atención y voy a decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver? ¿No? Y a mí me surgieron un montón de preguntas, porque una de las preguntas que quiero hacerle justamente a nuestro invitado y que quiero que charlemos todas estas cosas es si nosotros como iglesia, como miembros, como personas tenemos algún tipo de responsabilidad o podemos ayudar a que esto no pase. ¿Y qué pasaría si la mitad de los pastores encuestados dijeran abandonamos todo? ¿Qué pasaría? Porque detrás de un pastor hay un hombre o una mujer, seres humanos, carne y hueso, emociones, la misma crisis que tienen el resto de los mortales, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de esto y me parece importantísimo. Yo tengo varios datos ahí, pero lo quiero dejar para charlarlo con nuestro entrevistado, porque me parece que es un tema que tenemos que prestar atención, sobre todo, como te decía, aquellos que amamos la iglesia. Ya estamos en comunicación con nuestro invitado. Hoy estamos hablando, te decía, del cansancio pastoral. Se cansan los pastores y tengo un invitado de lujo. Es un amigo de la casa, de la familia, compañeros también de equipo y de trabajo. Y les contaba, yo estuve en su iglesia hace muy poquito, una preciosa iglesia ahí en la ciudad de Montevideo, en un lugar que se llama el Barrio de los Judíos, por ahí cerquita, y estoy en comunicación con el pastor Miguel Machado. Bienvenido, Miguel, a Buenos Pensamientos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, querido Ariel. ¿Cómo estás? Saludo a la audiencia, qué lindo participar, sobre todo en un tema tan importante como es ¿no? Del cansancio pastoral. La verdad es que felicitaciones porque es muy, muy importante, porque quizás alguna persona o algún pastor o quien fuera puede tomar cartas en
asunto, ¿no? Puede realmente estar entendiendo de cómo viene la mano para que no pase esto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos, querido Ariel. Bueno, justamente eso. Vos sabés que cuando yo me encontré con este artículo, me puse a leerlo, algunas cosas me alertaron. Vos sabés que esto es un tema que nosotros solemos charlar porque quienes trabajamos hace años en el ministerio o quienes tenemos amigos en el ministerio es un tema recurrente, pero hay un par de cosas que dice el artículo que quiero charlarlas con vos que realmente me pusieron sobre alerta. Y quiero comenzar, este artículo yo les comentaba a la gente, dice que en la encuesta el 56% de los pastores encuestados, de 510 pastores encuestados, quisieron abandonar. ¿Por qué crees vos que pasa esto? Wow. Es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Más de la mitad de las personas que quieren abandonar. Y yo creo que hay distintas razones, ¿no? Hay muchas razones que hasta a veces uno no lo puede sencillamente describir, pues medio confuso. Estoy seguro de que la razón principal no es el fracaso moral, tampoco puede ser el interés en otra vocación o ni siquiera no tener vocación, porque si ese llamado está, el pastor siempre tiene una vocación impresionante, ¿no? Pero cuando ya el pastor comienza a hablar en el ministerio con palabras como de estar exhausto, desanimado, que las cosas no tienen sentido, que se siente traicionado, distraído, que está solo, entonces ahí ya se comienza a complicar el asunto, ¿no? Y yo creo que tiene que haber algunos síntomas, ¿no? Que pueden a nosotros canalizarnos o llevarnos a pensar que estamos rumbo al agotamiento pastoral. Entonces, la idea sería, como dice, mira esos síntomas. Yo pienso que el agotamiento pastoral, en una de las definiciones que lo leí por ahí, que decía que ese es como el momento o la temporada en que un pastor pierde la motivación, pierde la esperanza, pierde la energía, pierde el gozo, e inclusive el enfoque necesario para poder realizar el trabajo, ¿no? Y estas pérdidas, por supuesto, se centran en el trabajo mismo. O sea que si comenzamos a hablar si esto es así una realidad y cuál sería la causa, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas. Dentro de lo que te dije, no sé, vos vas tirando las preguntas o lo que sea, pero yo pienso que nosotros, cuando se juntan todas estas cosas que te dije, ¿no? Como por ejemplo cuando la pérdida de motivación, la pérdida de esperanza, la pérdida de la energía, ¿no? Del trabajo, del gozo y del enfoque que tenemos que tener, no siempre eso sale de golpe y porrazo todo junto, sino que como que se van superponiendo, se van conectando. A veces se puede perder un poco la motivación, a veces no tenemos mucha esperanza en el ministerio, podemos sentirnos exhaustos en otro día, sin gozo en el servicio en otro día. Y bueno, pero cuando ya entramos en una digamos, persistencia en que todo se comienza a concentrar, ahí yo pienso que ya se puede estar entrando en una temporada de agotamiento pastoral. Así que pienso que esos son algunas de las cosas. Podemos hablar, por supuesto, que de la pérdida de la motivación, ¿no? Que se relaciona, por supuesto, con los afectos, con los deseos del corazón, detrás del ministerio. La palabra dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? En 2 Corintios, y bueno, Pablo estaba dispuesto a sufrir golpes y sufrir encarcelamiento. Él dice en Hechos, ¿no? Que si tan solo pudiera terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea que él estaba, dispuesto a lo que venga. Y la salud espiritual de él, y como para nosotros la salud espiritual de la iglesia, siempre va a ser para la gloria del Señor, que fue quien lo motivó. Y cuando nosotros no tenemos ese motivo, se nos puede complicar el asunto, ¿no? Ariel, tú me dijiste que este tipo de conversación era sin pelo en la lengua, ¿no? Es sin pelo en la lengua. Ok, entonces porque también tengo que ver que el público es generalizado, no solamente son pastores, entonces tendría que tener cierta, tacto, ¿no? Cierto tacto para poder conversar de este tipo de temas, pero sobre todo está bueno de que la gente entienda que los pastores somos seres humanos. Bueno, pero ahí es donde yo quiero llegar, Miguel, porque vos sabés que este estudio que hicieron esta gente del Barna Group, ahí en la revista de Cristianismo Hoy, dice que la mayoría de los pastores que querían renunciar era por carencias y habilidades en la resolución de conflictos. Y cuando yo leí eso, pensaba, pucha,
¿Esto es así o es una sobrecarga y una sobreexigencia? Porque de repente parece que el pastor tiene que ser como acá en la provincia se le dice un faz todo, ¿no? Hace de todo, ¿sí? Vos entendés el término. Y aparte de eso tiene que tener las habilidades emocionales y socioemocionales para poder enfrentar todas las crisis. ¿No es medio mucho pedir tanto? Me gustó como lo canalizaste, medio mucho pedir tanto. Y sí. Sí, está bueno, eso lo voy a anotar porque me gustó. Yo pienso que sí, es medio mucho pedir tanto, porque somos seres humanos que tenemos nuestras fallas, nuestros errores. En vista a esto, querido, yo pienso en todos estos años que estoy llevando la palabra del Señor, específicamente ya hace más, casi, 47 años por lo menos, no digo como pastor, ojo, no, sino desde que conocí al Señor y inmediatamente comencé a servirle, el Señor hizo un milagro en mí, o sea, de toda mi vida, a pesar de ser tan jovencito, como el llamamiento me apasionó, me enamoré locamente del Señor, me enamoré del Espíritu Santo y nunca más lo abandoné, y más allá de las circunstancias y las adversidades y los problemas que todos pasamos en la vida, porque no vamos a maximizar lo nuestro y minimizar lo de los demás, porque ese es un gran drama también. Nunca pasó por mí el hecho de entrar en un agotamiento pastoral, ¿no? Entonces, yo pienso que es medio mucho exigir a la gente que sea así en la terminología que utilizaste de que tiene que hacer de todo, ¿no? Pero considero que el pastor muchas veces no llega llega a un agotamiento porque faltan algunas cositas en su vida que tendría que tomar en cuenta. Y no solamente el pastor, sino cada persona. Acordate que el Señor mandó un mandamiento de descansar, ¿verdad? Y en este mandamiento que está en Éxodo 20, Él dice que tenemos que acordarnos del día de reposo para santificarlo. 6 días se trabaja y se hace toda la obra, y en el séptimo, hay que dedicarlo al Señor. Entonces, esto lo describo en mi libro, en el libro de los no de Dios, donde hablo de que el cuarto no, que viene a ser este que te estoy hablando, comienza con una orden poco frecuente de parte del Señor, ¿no? Porque te pide que te acuerdes, lo que equivale a decir que no te olvides, no te olvides de apartar un día a la semana para congregarte, para apartarte, para dedicarlo a Él. Hablando del descanso, que es muy, muy importante, ¿no? Yo estoy hablando de un día de descanso, pero no estoy hablando de las vacaciones, lo cual también es muy, muy importante que los pastores puedan tenerlo, y ahí vienen las excusas. Pero quiero decirte que el Señor, cuando inspiró este mandamiento, sabía que nuestra vida iba a tornarse tan ruidosa, con tantas voces para oír, con tantas actividades, tanto trabajo, tanto desafío, como vos decís, ¿no? Tantos problemas a resolver, tantas deudas que pagar, que la tendencia iba a ser olvidarnos de parar. Si no conocerá el Señor que para que los demás mandamientos, ¿viste? Solo decretó 2 o 3 palabras, ¿viste? Al día de reposo, todo lo que tuvo que explicar, ¿no? El otro les decía, no matarás, ya con 2 palabras ya solucionó el tema. Sí, pero él nos conoce tanto que sabía que tenía que explicarnos, que había que parar en algún momento. Entonces está, pero alguien tiene que trabajar ese día, solemos decir, ¿no? O lo que sea. Y yo como pastor tengo la necesidad de hacerlo todo el tiempo porque me fue llamado, el llamado mío es ese, ¿no? Yo no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Pero si yo dice, no, nadie, vos tampoco. Un día a la semana tenés que decirle no a toda esa actividad, y te vas a detener, te vas a aceptar, y te vas a recostar para descansar, vas a estar ahí conmigo. Eso es lo que hizo el Señor Jesús con los discípulos, ¿no? Entonces, claro que uno ya le puede estar soltando todos los pretextos habido y por haber al Señor, ¿no? Razones sin razón, pero es que la manera en que Dios te pone la mano en la boca cuando te dice, escucha una cosa, yo hice en 6 días todas las cosas y reposé el séptimo, y la creación no sucumbió. Y si la creación no sucumbió cuando reposé, entonces lo tuyo tampoco va a sucumbir cuando reposes. Tranquilo, muchachos. Entonces un consejo que podría dar a los pastores en vista al tiempo y haciéndolo rápido es que no tengan temor a reposar, ¿no? A tomarse un día que no es mía la tarea de hacer funcionar al mundo. Entonces, al pastor, a cualquier persona, ¿no? Si no descansas vas a desmayar. Si no limpias la mecha de tu lámpara, como puse yo ahí vas a alumbrar mal. Si no recuperas la fuerza, te vas a envejecer antes de tiempo. A la larga vas a hacer más haciendo menos. Entonces hay que bajar un cambio, querido,
yo pienso, ¿no? que muchas veces no sabemos bajar la pelota al piso, no apuntamos a nuestra salud, no nos dejamos llevar por un acto de fe, ¿no? Porque por saber que el buen pastor nos va a llegar a lugares de delicados pastos, y a veces como que nos falta la fe, ¿no? Y bueno, a veces nos cuesta entender, querido. Así que, no sé, la dejo ahí picando en el punto penal, y si le erra, bueno, un chambón bárbaro, ¿no? Pero es así, querido. Ahora, te la voy a poner más difícil, Miguel. Te la voy a poner más difícil, porque mira, todo lo que yo te vengo escuchando atentamente y coincido totalmente. Aparte, me respaldás tu teoría con la Biblia, inamovible e incuestionable. Pero te la pongo más difícil, porque mira, yo tengo amigos psicólogos. El psicólogo te cobra la consulta, ¿no? Y la persona va a la consulta y bueno, después si querés seguir o no seguir. El pastor no. El pastor tiene un compromiso con la persona que es 24/7, ¿no? Que tiene que seguir atendiendo, que seguir trabajando. Y el paciente del psicólogo, por decirlo así, va y la única responsabilidad que tiene con el profesional es pagar una consulta y tratar de hacer más o menos lo que el profesional le dice. ¿La iglesia puede colaborar en que esto no pase con sus pastores? Y me viene a la mente un versículo, ya que estamos hablando de Biblia, que dice que hagamos que ellos sirvan con alegría. O sea, ¿hay algún tipo de responsabilidad de nosotros, las ovejas del prado, las ovejas del Señor, en ayudar a que los pastores, porque acá nos está escuchando mucha gente que no es pastor quizás, y que dice, bueno, todo bien, o sea, el pastor tiene que aprender a descansar, el pastor tiene que bajar un cambio, todo eso es correcto. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para colaborar con esto? Sí, es perfecto eso. Por supuesto que mirándolo desde esa perspectiva, tiene mucho que ver el comportamiento de las ovejas para con el pastor, ¿no? En primer lugar, dice la misma palabra de que las ovejas conocen la voz del pastor. Si conoce la voz, debe conocer también cuando el pastor está cansado, cuando el pastor... O sea, hay mucha... dentro de las congregaciones hay distintos tipos de ovejas, ¿no? Claro. Hay algunas que no son tan ovejas como, pero no cumplen la función de... en realidad sí puede colaborar el pueblo para que sus pastores sirvan con gozo, con alegría y no quejándose, como dice la misma palabra, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo? Claro, y eso porque es así. Mira, en base a la experiencia, bueno, y disculpad mi voz, viste que está bastante tomadita, pero estamos haciendo un esfuerzo, pero creo que está saliendo clara, ¿verdad? Sí, se escucha bien, Bien. Yo considero de que hay muchas dentro del redil, hay muchas personas que no entienden el hecho de que el pastor no tendría que ser multifuncional y que realmente él tiene que dedicar un tiempo a otras cosas y no solamente a esa sola persona. Hay mucha gente que son muy demandantes y exigen, como dijiste al principio, de que el pastor sea así, de esta manera, y si no encaja con sus parámetros, entonces lo desecha. No se da cuenta de que realmente el pastor es un ser humano que se cansa, que tiene a veces unas actividades extras, no siempre trabaja full time para la congregación, y no dije iglesia, porque iglesia somos cada uno de nosotros, sino para la congregación. Y hay pastores que son, por así decirlo, que cumplen distintas funciones y tienen trabajo extra, aparte de ser pastor en su congregación. Y muchas veces no entienden de que tienen que tener su tiempo y son exigentes y demandantes. Y cuando eso ocurre, el pastor se pone en un estado de nerviosismo porque quiere atender a la gente, porque es su llamado de atender a la gente. Pero si hubiera que aconsejar algo, y como esto es sin pelo en la lengua, querido, yo aconsejaría a los pastores que se dediquen el tiempo a las personas que realmente quieren cambiar y que no le están insumiendo el tiempo, sacándole el tiempo, gastándole su tiempo, cuando lo único que quieren es una llamada de atención y son demandantes para que se lo atiendan cuando no quieren cambiar su vida, no le hacen caso al consejo. Mira, nosotros hemos tenido muchísimas personas que hace como 10, 15, 20 años que vienen con el mismo problema y les dan los consejos y resulta que van y hacen lo que se les canta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando eso ocurre, uno tiene que dedicarse, por supuesto, a aquella persona que aunque sepas que está que cae, que repite, pero que se está esforzando, ahí te dedicas con mucho más énfasis, ¿no? Pero cuando recibís este otro tipo de
Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de discernir quién es uno y quién es otro, y siempre apuntamos y le damos y le damos y le damos. Bueno, hay lugares donde, y hay por supuesto principios bíblicos y acontecimientos que están descritos en la Biblia, donde Pablo dijo, bueno, ¿sabes? Entreguen a fulano de tal, que ni siquiera lo nombro, para que al menos sea sanado porque lo que hizo ya hace rato que viene haciéndolo, y ustedes están ahí como si no pasa nada, está todo bien, vamos arriba, no, entréguenlo al que te jedi, y después vemos cómo. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? El tipo se arrepiente más adelante, y bueno, pero hay principios bíblicos donde uno tiene que dejarlo en las manos del Señor y decir, bueno, Señor, te lo entrego a vos, porque la verdad, y dedicarte a lo fundamental. Por eso te decía, la gente tiene mucho que... Hay personas que están escuchando, tienen que comprender que el pastor tiene sus situaciones, tiene sus errores, es un ser humano, comete errores, hasta puede cometer pecados, entre comillas hablando, porque obviamente todo lo que apuntamos fuera del blanco siempre nos va a llevar a eso. Hay cosas que sabemos hacer y no lo hacemos, y se nos considera como pecado. Es decir, hay muchas cosas que como seres humanos cometemos, y eso hace de que las personas exijan y demanden demasiado de los pastores. Y por supuesto el pastor, al querer cumplir con todo, se da cuenta de que no puede, y ahí es donde se le complica el partido, ¿viste? No sé si más o menos fuimos por ese lado. ¿Podés darme algún otro pique para poder canalizarlo por otro lado? Pero pienso que por ahí viene el asunto, querido. Sí, totalmente, y pienso en aspectos prácticos, ¿no? O sea, a ver, yo siempre digo, no sé si vos concordás conmigo, a veces los pastores lo que precisamos es mínimo, es muy básico, es alguien que tenga ganas, por ejemplo. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero después de la pandemia como que se agudizó eso, y como que cada uno se encerró en su propio mundo, y el sálvese quien pueda, ¿no? Y abandonemos todo y nos cuidamos, y el hashtag quédate en casa, y a veces lo único que el pastor quiere es alguien que le siga un poquito la corriente. Yo no te estoy hablando de 24 horas, un Boy Scout, ¿viste? Pero, o no. Alguien que te diga, che, dale, vamos para adelante, aunque no lo sé hacer, pero ¿coincidís conmigo? ¿Eso no es un poco sanador? Claro, por supuesto. Yo, Ariel, tengo que confesarte que el Señor nos ha bendecido con gente hermosa, gente preciosa que se pone las pilas, que van para adelante, que recibimos una revelación de algún evento, de algo para hacer, que el Señor nos está marcando, lo que sea, y se ponen las pilas, le dan para adelante, gente preciosa. O sea, es por eso justamente que yo o nosotros nunca hemos estado en ese proceso de tirar la chancleta, ¿tá? De tirar la toalla, porque justamente el Señor nos ha permitido rodearnos de personas de esta calidad. Ahora, hay otra cosa, también a la gente que vos tenés que prepararla, porque justamente las personas vienen con su manera de ver, su manera de pensar, todas las cosas, y la Escritura me dice que nosotros tenemos que apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Y cuando uno lo hace voluntariamente, tiene que preparar a la gente para que a su vez las personas respondan, ¿no? Porque obviamente nosotros no estamos con ella por ganancia deshonesta, como dice la Escritura, ¿no? Sino con ánimo pro. Entonces, lo fundamental acá de lo que me decís es, bueno, la gente que rodea al pastor, ¿ah? Si son gente que se ponen las pilas, si son gente que, no son problemáticas, aunque siempre, nunca falta uno que sobra, dijo Mafalda, ¿viste? Pero hay gente problemática, y bueno, en base a eso es que el pastor muchas veces se desanima porque se siente solo porque, tiene sus planes, tiene sus proyectos, tiene sus estrategias, la advierte a su congregación o a sus líderes, los líderes le dan poco corte, sí, no, que ve mañana, excusa, que sí, que no, y por supuesto que el pastor es un ser humano, y al sentirse solo ante ante un evento o ante algo tan grande, evidentemente que el hombre va a sentir que no puede, más allá de que sabe que si Dios es con él, ¿quién contra él? Pero es bueno tener gente, es bueno tener personas con quien luchar. Y esto no solamente lo digo a nivel iglesia, porque también estamos a nivel iglesia generalizadamente hablando. Es decir, claro que te voy a decir, los pastores necesitamos a otros pastores. Bien. O sea, claro, porque ya salimos del ámbito, digamos, de la congregación en sí. Pero cuando el pastor empieza a comprender que necesita de otros, se va a comenzar a ver a sí mismo más que un padre o pastor, ¿no?
y se va a comenzar a ver menos como un gerente o como un jefe. El problema es que nosotros muchas veces estimamos a la iglesia como si fuera una empresa, ¿no? y no es tan así. Nosotros necesitamos, como dé lugar, siempre la ayuda de otras personas para poder transformar nuestro corazón. Hay muchos ministerios, querido, que yo estoy mirando la hora también porque pica, ¿no? Pero hay muchos ministerios que trabajan. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos, al igual que hay en Argentina, de Argentina oramos por vos. Nosotros tenemos Uruguay, oramos por vos, donde tenemos un lugar donde los pastores vienen, hablamos de lo nuestro. Hay un ministerio llamado Renuevo, de lo cual fui líder por mucho tiempo y queremos abrir algún otra, digamos, capítulo o célula, o no sé cómo lo quiera llamar, o grupo, donde se comparten las cargas, ¿viste? Y se ministra al pastor, no como pastor, o sea, colgás el título afuera. Ministrar al pastor como hombre, como esposo, como padre, como hijo, con sus problemas, con sus debilidades, con sus pecados, ¿me entendés? En su matrimonio. Y eso está bueno, está bueno. El pastor debería tener contacto con otros pastores, hacer un grupo de intimidad, un grupo donde se pueda abrir el corazón. Que voy a decir, bueno, pero es difícil, y bueno, pero hay que trabajarlo. Porque el Señor, acordate que se fue, en la última oración de Él, nos metió a todos nosotros los gastos dentro de una bolsa y dijo, sean uno, arréglense como pueda. Y ahí estamos todos nosotros, ¿viste? Y bueno, tenemos que lograr eso. Y para hacerlo necesitamos al Señor, que fue el que dijo en definitiva, si alguno está cargado y cansado, venga a mí, y yo la haré descansar. Así que bueno, querido, el ministerio te demanda muchísimo. El ministerio te demanda a tal manera que al mismo Jesús dejó ejemplo ahí en Marcos 6, cuando dice, vamos, vengan ustedes ahí a un lugar solitario y vamos a descansar un poco, ¿ah? Porque claro, dice que había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y claro, imagínate vos, el ministerio que tiene tanta actividad, el pastor que tiene tantas cosas, ¿cómo hace para poder? Y bueno, tiene que ir al Señor, en primer lugar, ¿no? Y descansar, estar con el Señor, tomarse el tiempo, porque cuando uno entra en esta pérdida de motivación, como te decía, o de esperanza, ¿viste? Ya se empieza como te empieza a faltar el aire, ¿no? Las velas que te soplaban el barco ya como que se desvanecen y bueno, ya las cosas que solían sacarte de la cama por la mañana ya no te empujan tanto. Y bueno, y ahí es donde perdés esperanza, perdés el gozo, la energía y bueno, todas esas cosas, querido. Y sobre todo el enfoque, ¿no? Sí, vos sabés que esto que estás diciendo, te cuento una anécdota así muy, muy rapidita. Yo hablé con un pastor de muchos años, a quien admiro y que ha mantenido el ministerio y su matrimonio y su familia en integridad. Estoy hablando de muchos años, ¿eh? Y cuando él me comentaba que está con esto, ¿no? Con este síndrome de agotamiento en el cual si pudiera poner un candado, dejarle a alguien a cargo, lo haría y saldría corriendo. Pero me dice, ¿qué voy a hacer? Si yo llevo más de 40 años haciendo esto y ya no tengo edad para estudiar una profesión y de repente, yo lo noté, no sé si me voy a explicar o si concordás conmigo, pero en un momento el ministerio que él tanto amaba se terminó siendo una atadura. Dice, bueno, estoy atado a esto, aunque ya no quiero más, porque no tengo a quién dejar, no tengo qué otra cosa hacer. Y decía, ¿cómo podés? Ahí está. ¿Cómo hacer? Ahí es donde apuntaba, querido Ariel, ahí es donde apuntaba. Escúchame, el Señor nos dio unción para dos cosas sobre la tierra. La unción, que es Dios mismo en ti. Es el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en el pastor y en toda la gente. Y Él nos dio unción para dos cosas fundamentales. Lo primero, para hacer los milagros, vamos a sacar todo eso, poner todo dentro de la bolsa, para hacer. Dice que Él fue ungido para. Siempre hay un propósito en la unción. Pero la segunda es hacer discípulos. O sea, la unción fue dada para esto y para aquello. Cuando nosotros, si no tenemos los discípulos preparados, si no tenemos gente que nos siga, si no hemos preparado, no nos hemos tomado el tiempo para preparar gente que quede en nuestro lugar cuando no estemos, se complica el partido. Si no hubiera sido por el Señor que tuvo esa brillante idea de formar discípulos para que los discípulos a su vez hablaran a otros, y eso Pablo lo dijo también en Timoteo 2:2, o sea, preparar gente idónea para que a su vez esto, hoy nosotros no estaríamos acá. Por eso que un ministerio, un pastor, por más edad que tenga en cuanto a no edad física de sí mismo, sino de tiempo que tiene trabajando en la casa del Señor, si no ha preparado gente, evidentemente que se puede desvanecer su ministerio, aunque él dice que la puerta del infierno no prevalece contra la iglesia, pero no hay que sacarlo de contexto, porque es la iglesia la que avanza.
Sin embargo, lo que te quiero decir es que tenemos que tomarnos siempre el tiempo, importantísimo esto, querido, preparar gente que reciba, digamos, la visión del jefe de la casa, entre comillas, ¿no? O sea, no del jefe de la casa mal expresado, pero sí del pastor de la casa, que reciba la impartición de lo que él es, todo lo que él tiene del Señor, no lo que tenemos de nosotros, porque si fuera de nosotros la obra sería humana, pero impartir y formar gente. Si los pastores no formamos gente, mañana o pasado faltamos y nunca nadie sabe cuándo se le va a cortar el hilito, nunca nadie sabe cuándo el Señor dice, bueno, querido, se te terminó el tiempo, y bueno, muerto el perro se termina la rabia. Nosotros no podemos predicar el evangelio ya cuando partamos, porque dice que al Seol donde vamos ni palabra, ni ciencia, ni sabiduría, ni trabajo, ahí marchamos. Entonces tenemos que hacerlo ahora. Preparar gente es fundamental. No solamente recibir la unción para hacer esto, aquello, no. Tenemos que preparar gente. Y el preparar gente también agota, claro que sí. Como lo hizo el Señor Jesús en un momento, y dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes y os voy a soportar? Hasta el mismo Dios dijo esas cosas del ser humano, pero sin embargo perseveró en preparar gente, en pedirle al Señor primero cuáles son las personas para que vos puedas trabajar con ellos de una manera sabia, porque el Señor también estaba sujeto a la dirección del Espíritu Santo, por supuesto, y eligió a gente que yo no lo elegiría ni a garrotazo, pero fue el Espíritu Santo que lo dio. Entonces uno tiene que enfocarse en eso, ¿no? Pedirle al Señor que te diga cuáles son las personas y comenzar a trabajar con ellas. Algunos, como Judas, capaz que te pueden decir, bueno, estás a una cosa, chao, a otra cosa. Pero la mayoría de las veces tenés gente fiel y que sabés que el momento que vos ya no estés, podés seguir adelante. Te cuento esta. Nosotros, por ejemplo, viajamos ahora, siguiendo, por supuesto, el parámetro del llamamiento, ¿no? Un llamamiento apostólico de plantar iglesia, de ir a un lugar a otro. Y yo creo que inclusive hay gente de nuestra congregación que te está escuchando, Ariel. Así que, pero lo digo con mucho orgullo santo, ¿no? Entre comillas. Nosotros nos vamos días por allí haciendo la obra, y la obra sigue. Y estamos totalmente confiados de que el Señor está haciendo todas las cosas, porque realmente, querido, la obra sigue porque hay gente que está preparada, hay gente que recibió la unción, recibió la visión de la casa y sigue, y es más, hasta hay más crecimiento muchas veces cuando nosotros no estamos que cuando estamos. Eso te trae paz, eso te trae descanso, ¿tá? Es como que nuestro pastor nos lleva a las aguas, ¿viste?, de reposo, ¿tá? Y bueno, y ahí nos pastorea y nosotros confiamos. Por ahí viene la mano, querido. Bien, estoy hablando con el pastor Miguel Machado de la Iglesia Tiempos de la Gloria de Dios, ahí en Montevideo, y estamos hablando sobre el cansancio pastoral. Y recapitulando, Miguel, ya nos quedan breves minutos del programa con esta charla súper interesante. Si tuviéramos que definir 4 o 5 cosas que un pastor debe hacer, entonces, acudir al Señor, tiene que aprender a descansar. Estoy tomando nota de lo que te acabo de escuchar. Aprender a descansar, rodearse de gente sana, comprometida, darle más énfasis a la gente que tiene ganas de cambiar y no tanto preocuparse por los que llevan 15, 20 años siempre dando la misma vuelta, y discipular a otros para que la obra continúe. Muy importante, muy importante. Y también el hecho de, que necesitamos a otros pastores, ¿no? Exacto. A otra gente bien, que esté a una altura, porque, ya estamos terminando, pero un pastor no puede abrir su corazón para abajo, siempre tiene que ser a la par o para arriba. Por eso es que muchas veces recomendamos tener cierta cobertura, cierta paternidad. Es decir, eso es un término que se utiliza más bien para tener una persona confiable en quien respaldarse. Si no, yo me respaldo en el Señor. Y bueno, así estás como estás, querido, porque nosotros nos necesitamos unos a otros, ¿ok? Entonces es bueno tener una persona que escuche, es bueno tener oídos, no solamente que nosotros tengamos oídos para escuchar las centenares de personas que están a nuestro alrededor, sino que nosotros necesitamos oídos para que podamos hablar con ellos. Entonces es muy importante, porque si no buscamos ese tipo de cobertura espiritual, y cuando hablo cobertura estoy hablando de algo que me cubre, que me protege, que me aconseja,
que puede ser no solamente una persona, sino como hablábamos acá, tipo en renuevo, un grupo pastoral íntimo, donde se cierra el grupo y ahí queda, donde de consejero está la sabiduría, y bueno, hay muchas cosas donde uno puede participar. Y romper el orgullo, ¿no? Romper el orgullo, aquello que yo puedo, y bueno, después andas con unas ganas bárbaras de tirar la chancleta, no querés más nada, ya perdés la motivación hasta para orar, ya no buscás al Señor en la mañana temprano, no tenés el empuje que tenías antes, y todo por eso, por ser una persona quizás, bueno, yo sé que puedo, y yo solo con el Señor. Busca a alguien de tu confianza, alguien que tenga testimonio, una persona que sabes que te puede dar, poner los puntos sobre las íes, y estar dispuesto también a que como pastor ser enseñables. Muy importante, no creerme que me la sé toda. Y bueno, creo que por el tema tiempo te tengo que frenar acá, porque si no, viste que seguimos de largo como ómnibus lleno. Podemos seguir porque me surgen un montón de cosas, ¿no? Queda abierta, y lo vamos a volver a charlar si vos te prendés, queda abierta este tema de la vulnerabilidad, ¿no? De bajarme un poquito del pedestal del ungido de Jehová, del ungido de Dios, el gran líder, y venir a, bueno, como vos decís, mirando hacia arriba con alguien que tenga más experiencia y que nos ayude a lidiar con las cosas que nos pasa. Y también pensando en la cantidad de gente que nos escucha, que no son pastores, que dicen, bueno, pero, porque yo pensaba, y termino con esta, y si querés me la contestás, ¿qué pasaría si el 56% de los hombres y mujeres que han asumido el compromiso de servir a Dios y a las personas en las iglesias abandonasen? ¿Qué pasaría con el mundo si los pastores no estuviesen? ¿Qué pasaría si...? ¿No? Estás loco, no, es que el Señor Jesucristo dice que a causa de los escogidos este tiempo se ha cortado. O sea, sería un desastre, que no solamente estaría el desastre sobre la cabeza y los hombros de los pastores que abandonan por su agotamiento pastoral, sino que el desastre sería para la oveja misma, porque acordate que la oveja misma, es chicata, hay todas las características de la iglesia, ¿no? O sea, necesita un pastor, necesita a alguien que la guíe, que la encamine, y si no hay quien encamine, bueno, entonces quedan librados a su propia voluntad, a su criterio, y la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sería una pérdida grandísima para el mundo entero. No creo que eso llegue a suceder, porque el Señor se tiene reservado muchos que no han doblado su rodilla. Una manera de decir, hay gente que está metidita ahí, como los 70, que nadie sabía quiénes eran, y el Señor dice, vayan y hagan esto, y cuando fueron, el Señor los respaldó con señales y milagros. Así que creo que sería muy, muy problemático si los pastores pudieran decir, no aguanto más, me voy, tiro la chancleta, porque no solamente para ellos, sino para el pueblo en general. Miguel, quiero agradecerte por estos minutos que hemos charlado, sumamente productivo. Tengo el celular explotado, pero voy a tener que dejarlo para leerlo o ponerlo en algún otro lado, ahí los mensajes que estoy recibiendo. Solo me resta darte gracias y que sigamos en este camino de desagotarnos, charlando, orando y haciendo lo que propones acá en esta conversación. Bueno, querido, muchísimas gracias por la invitación y como siempre para servir. Abrazo grande, Miguel. Abrazo, saludos. Ahí estábamos entonces, escuchando atentamente al pastor Miguel Machado de la Iglesia Tiempo de la Gloria de Dios ahí en Montevideo, Uruguay. Interesante charla. Parece sumamente práctica e interesante lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Y me quedo con lo último. Sería un desastre que el 56% de los pastores digan no aguanto más, no quiero más. Así que quiero animarte, ¿eh? Quiero animarte. Yo sé que me está escuchando mi gente, pero también está escuchando la gente del pastor Miguel y otras personas en diferentes lugares que son habitué de alguna congregación o que van a la iglesia católica o que tienen un psicólogo. Yo quiero animarte a cuidar a los que cuidan. Cuidá a los que cuidan, ¿sí? Cuídalo, ¿eh? Pues si este psicólogo me está ayudando mucho, cuídalo. Este pastor me ayudó mucho, cuídalo. Esta iglesia me ayudó, cuídala. Este hombre con lo que hace, cuídalo con detalles mínimos, quizás con un agradecimiento, con un, che, estuvo bueno tal cosa, me bendijo tal otra. Son pequeñas cositas que ayudan al descanso, ¿sabes? Yo le decía a Miguel, los pastores precisamos muy poca cosa, que es personas al lado que tengan ganas de llevar adelante la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón.